Diócesis de Mayagüez y el Instituto Diocesano de Pastoral presentan el siguiente tema formativo: Adviento, tiempo de esperanza, a cargo del seminarista Jorge Salguero. Escuchemos atentamente. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Hoy les voy a hablar sobre el Adviento como un tiempo de esperanza. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a estas 4 semanas previos a la Navidad, y es un tiempo de prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Se conoce como Adviento, la palabra Adviento como llegada, significa llegada, y es un tiempo donde debemos tener un espíritu de vigilancia y preparación para recibir a un ser muy especial. Al igual que nosotros preparamos nuestra casa para recibir a un invitado, la limpiamos, la decoramos, la ponemos bonita. El Adviento es un tiempo muy importante para el cristiano, para prepararnos espiritualmente, preparar nuestra alma para recibir al Señor, ese Señor que nace y que debe nacer en nuestro corazón. Es un tiempo también para recordar el pasado, vivir el presente y prepararnos para el futuro. Recordar el pasado implica recordar que Jesús, el Hijo de Dios, el niño, nace en Belén, pequeño, débil, frágil, humilde, en medio de nosotros, se hace presente en este mundo. Vivir el presente implica hacerlo presente en nuestras vidas, hacer presente al Señor en medio de nosotros, con nuestro actuar. Y prepararnos para el futuro implica prepararnos para esa venida cuando el Señor vendrá con gloria y poder a juzgar a vivos y muertos. Así, la primera venida y la segunda, la parucía del Señor, no podemos verlos como 2 venidas distintas, sino es una sola venida separada en etapas, en dos etapas distintas. 3 figuras del Adviento nos señalan esto. Isaías nos muestra y nos anuncia cómo será ese Mesías. Juan el Bautista nos lo señala: he ahí el Cordero de Dios. Y la Virgen María, quien hizo posible la primera venida, también es modelo a seguir para poder recibir con dignidad al Señor. Así, el año litúrgico que da comienzo con el Adviento busca actualizar esa obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. La Iglesia durante el Adviento dedica especialmente los domingos de la liturgia a la contemplación de esa primera llegada, de su venida triunfal, pero también de la actitud que tenemos que tener todos para poder recibirlo. También la Iglesia utiliza muchos signos y símbolos para poder ayudarnos a entender cómo vivir este tiempo y así poder crecer espiritualmente. Así, por ejemplo, el color morado que se utiliza durante este tiempo implica la actitud de penitencia y sacrificio que tenemos que tener para prepararnos. De igual forma, se utiliza en muchos hogares, se utiliza y se coloca la corona de Adviento, que es de origen pagano europeo y significa encender velas durante el invierno para representar al fuego del dios Sol, y así que su luz y calor regresaron durante el invierno. Entonces los cristianos se aprovecharon de esto para poder evangelizar. Y así, por ejemplo, el círculo significa ese que no tiene ni principio ni fin, significa ese amor entre los cristianos que no debe tener ni principio ni fin. Las 4 velas nos hace tener presente el pecado, esa caída, esa primera caída, que es símbolo de oscuridad, y cómo Dios fue, por medio de su obra salvadora, dándonos luces hasta la venida en la plenitud de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el cual iluminó todo el universo. El verde es símbolo de esperanza y de vida, de gracia, del perdón de los pecados, de vida sobrenatural, de la gloria eterna. Así, el tiempo de Adviento, la virtud que sobresale es la esperanza. Hace más de 2000 años el pueblo judío esperaba un Salvador, esperaba un Mesías que vino y que nos redimió. Y nosotros ahora también esperamos que el Señor venga a nuestros corazones y así poder estar unidos con Él. Dice el Papa Benedicto XVI que en Adviento el pueblo cristiano revive un doble movimiento del Espíritu.
Por una parte, levanta su mirada a la meta final de su peregrinación en la historia, que es el regreso glorioso del Señor Jesús. Por otra, recordando con emoción su nacimiento en Belén, se agacha ante su nacimiento. Así, la esperanza se dirige al futuro, pero está bien arraigada en el pasado, en el acontecimiento, en la plenitud de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo nace de la Virgen María. Así, entonces, ¿qué es la esperanza? Aquí hay algo bien importante. ¿Qué es la esperanza entonces? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la esperanza es la virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La esperanza, por tanto, es un deseo confiado del cielo, deseo confiado de que Dios cumpla sus promesas, deseo confiado de que Dios me haga santo. Dice el Papa Benedicto XVI en su carta Spe Salvi sobre la esperanza. En efecto, esperanza es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que, en muchos pasajes, las palabras fe y esperanza parecen intercambiables. Así la carta a los Hebreos une estrechamente la plenitud de la fe con la firme confesión de la esperanza. Aquí vemos una estrecha relación entre fe y esperanza. De igual manera se verá reflejado en nuestras obras de amor con Dios y los demás, pues quien tiene fe espera y por tanto hace acciones por amor a los demás. Debe de movernos a la caridad. Y sigue el Papa diciendo que la esperanza consiste en llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero. Eso significa recibir esperanza. Y esto lo entendieron muy bien los efesios, quien, a pesar de que tenían muchos dioses, fue hasta el momento que conocieron a Cristo Jesús que tuvieron esperanza. Ahora, ¿qué significa esto de llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero? Esto quiere decir conocer a un Dios que nos ama, que quiere salvarnos, que nos espera, que hace todo lo necesario para que nosotros podamos llegar a Él. Esto es esperanza, es conocer a Cristo que me ama, que me ha salvado, que quiere que yo me salve y estar unido con Él, que dispone todo para poder unirme con Él. Los sacramentos, la oración, todo lo que podamos encontrar en la iglesia, pero siempre respeta nuestra libertad. Por tanto, es Cristo Jesús nuestra esperanza, es quien hace posible esto. En su carta encíclica también dice Benedicto XVI, citará a una santa, a Santa Josefina Bakhita, que durante su vida sufrió mucho, fue maltratada cruelmente, fue esclava, tuvo muchos dueños, y hasta aquel momento había conocido muchos dueños que la despreciaban, que la maltrataban. Por el contrario, ahora había oído decir que había un dueño por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún, que la quería. Ella era conocida y amada y esperada, incluso más. Este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora le esperaba, a la derecha de Dios. En este momento tuvo esperanza, no solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso, mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Por tanto, ese Jesús que nace en Belén, Dios y hombre verdadero, quien murió por nosotros y salvándonos, nos muestra el camino para poder llegar a Él. Y Él es Él quien nos espera en el cielo. Ahora, este gran regalo de estar con Él en el cielo, de estar eternamente con Él, nosotros no tenemos palabras para describirlo. Como dice la primera de los Corintios, ni ojo vio, ni oído oyó, ni el corazón del hombre llegó todo lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Dice el Papa que muchos rechazan hoy la fe, simplemente porque la vida eterna no les parece algo deseable. La crisis actual de fe es sobre todo una crisis de esperanza. Ya el restablecimiento del paraíso perdido ya no se espera de la fe, sino más bien del progreso humano, del conocimiento técnico, científico.
del reino del hombre. Se espera sobre todo del progreso humano, ya la fe ya no tiene un sentido para el ser humano. Entonces en este punto debemos preguntarnos, ¿dónde está puesta nuestra fe, nuestra esperanza? Si está en los bienes materiales, en las cosas del mundo, en el conocimiento, o realmente está puesta donde debe estar, si nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Dios. Sobre la vida eterna, punto clave en la esperanza, el Papa Benedicto XVI afirma que esta realidad desconocida es la verdadera esperanza. La eternidad no es un continuo pasar de días, sino el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento, donde estaremos desbordados simplemente por la alegría, Jesús lo expresa así: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Por tanto, la vida eterna trasciende cualquier cosa que podamos vivir en esta vida. Y debemos recordar que solamente somos peregrinos de paso por este mundo. Y debemos irnos despegando de todo lo material, de lo superficial. Cada Adviento, cada Navidad, nos debe hacer pensar y recordar que Jesús vino una vez para salvarnos, para redimirnos, pero también para llevarnos con Él. Es la esperanza la que nos da el ánimo para caminar por esta vida. Y se nos ofrece la salvación, y eso nos hace mirar hacia la meta, con la cual podemos afrontar el presente. Dice el Papa Benedicto XVI, que el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva una meta. Y si podemos estar seguros de esa meta, y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo por el camino. Por eso los cristianos tenemos algo característico, de que tenemos un futuro, de que nuestro futuro no es un futuro vacío, no es un futuro superficial, sino tenemos una meta clara que es la vida eterna. Como dice la carta a los Romanos, los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada, en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. Ahora, la esperanza tiene varias características. La primera es que la esperanza está puesta en el Señor Jesús, quien todo lo puede. En Él debe estar puesta nuestra esperanza. Otra característica es la pobreza en el espíritu. Ya lo decíamos, debemos irnos despegando de todo lo material, lo cual nos va a ir ayudando a poder poner toda nuestra confianza en el Señor. Contemplar al Señor en Belén, a ese niño pobre, totalmente dependiente, debe ser nuestro modelo a seguir. Así lo dirá San Juan de la Cruz: lo que se espera es lo que no se posee, y cuanto menos se posee de otras cosas, más capacidad hay y más habilidad para esperar lo que se espera, y por consiguiente más esperanza. Así que la pobreza material nos ayuda a crecer en la esperanza. Como dicen las bienaventuranzas, que dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Totalmente nuestra esperanza debe mirar hacia arriba. Debemos abandonarnos y poner toda nuestra confianza en el Señor. Otra característica es que nuestra esperanza debe ser activa. Nosotros los cristianos debemos ser movidos, motivados por el Señor, y debemos poner en toda nuestra caridad, nuestras acciones, para tener frutos para el Señor. Nuestra esperanza también es alegre. Ya lo decíamos, y si nosotros esperamos llegar a la gloria eterna, pues eso nos debe motivar, nos debe alegrar. Ahora, ¿cómo se debe vivir el Adviento? El Adviento debe ser un tiempo de preparación, donde debemos revisar nuestra vida espiritual, debemos ver cómo ha sido nuestra relación con Dios en todo este año que ha pasado. Y si es necesario, podemos hacer un plan de vida, un buen examen de conciencia, para poder afrontar y vivir este tiempo en gracia, que es algo muy importante, siguiendo los pasos que nos recomienda la Iglesia para hacer una buena confesión, un examen de conciencia, dolor de corazón por nuestros pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. También debemos hacer
un esfuerzo por renovarnos en el Señor. Debemos renovar ese espíritu por medio de la oración, del sacrificio, crecer en todas las virtudes, la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad, la diligencia. Todas esas cosas en las cuales nosotros sabemos que hemos fallado y debemos ir mejorando, podemos hacer un plan para ir creciendo en cada virtud. También el Adviento es un tiempo de vivirlo en vigilancia. Recordamos las palabras del Bautista, cuando nos dice, preparar los caminos del Señor. Y esto es una invitación a mantenernos en vigilancia porque el Señor está por venir. Así, cuando Él venga, que nos encuentre en gracia, primero que todo, que nos encuentre haciendo lo que debemos hacer, con nuestras vasijas llenas de aceite, con obras, con frutos en las manos. También es una invitación a vivir este tiempo en apostolado, y recordamos nuevamente las palabras del Bautista, preparar los caminos del Señor, lo cual implica también pues, a mantenernos en una esperanza activa, eficaz. Y recordamos un poco las palabras de San Pablo a los tesalonicenses. Él como pastor invitaba y apelaba al pueblo a vivir una esperanza activa porque el Señor estaba por venir. Así, nosotros los cristianos somos personas de esperanza, que pues si bien es cierto, echamos una mirada al mundo y vemos quizás que el mundo está oscuro, vemos que no todas las cosas están bien. Aún así, en medio de esa oscuridad podemos ver la luz de Dios y llevar esa luz a las personas también. Con una mano poder alumbrar el camino y con la otra preparar la segunda venida del Señor. Quizás en este tiempo de Adviento nos veamos tentados por las distracciones del mundo, por las fiestas, por pensar qué vamos a comer quizás para la fiesta de Navidad, qué regalos vamos a dar. Nos van a invitar a muchos lugares, vamos a recibir mucha influencia del mundo, pero debemos recordar cuál es nuestra prioridad, dónde debe estar puestos nuestros ojos, preparar el corazón primero que todo para recibir al Señor que viene y que nazca en nuestro corazón para cada día ser mejores cristianos, crecer espiritualmente. Entonces debemos esforzarnos por vivir este tiempo a como la Iglesia nos pide que lo vivamos. María es la estrella de la esperanza, dice el Papa Benedicto XVI, y ella es la estrella del mar. ¿Quién nos podrá mostrar el camino sino ella? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y turbulento. Jesucristo ciertamente es la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar a Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo. ¿Quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? Por eso, en este tiempo de Adviento, encomendemos nuestro caminar por esta vida a la Virgen María, consagrándonos a ella, pidiéndole con fe que disponga nuestro corazón para recibir al Señor como ella lo hizo. Y así, después de vivir el tiempo de Adviento, el día de Navidad, el Señor Jesús nazca en nuestros corazones. Dios les bendiga.